Continuamos con el desarrollo de la hora 22. Señor Paguizón, me gustaría saber, ya que usualmente usted viaja a Haití en asuntos familiares, profesionales, como ya hemos visto, ¿cuál es la situación de la pandemia? ¿Cómo se está manejando Haití ante una situación en la cual normalmente veo las estadísticas que las autoridades de salud dan a conocer y siempre he mirado con todo el respeto esos números con cierta reserva? No porque las autoridades vayan a manipularlos, a dar unos números que no son la realidad, pero, valga la redundancia, siento que la realidad es otra, que quizás por el alcance de la posibilidad de hacer pruebas, de tener controles eficientes, ustedes no puedan inclusive tener la cifra más cercana a la exactitud de cuál es la realidad de la pandemia en Haití. Sí, bueno, hay que decir que cuando se inició la pandemia en el mundo y particularmente ya en la isla, se preveía una catástrofe en Haití. Yo me recuerdo de las declaraciones de la directora para América Latina, para la región del Caribe, no me recuerdo muy bien, eh, de la OPS, que están en Washington, pues hacía un llamado a la comunidad internacional porque lo que se preveía para Haití era no menos de unos 200 a 250 muertos diarios a partir de mayo. Lo cierto es que no se ha dado esa situación. No hay una catástrofe ligada a la pandemia en Haití. Es evidente que tampoco Haití ha tenido la capacidad de hacer la cantidad de pruebas que se ha realizado en la República Dominicana, pero sin embargo hay dos aspectos sobre los cuales se ha podido tener una idea. Uno, no hay en Haití un desbordamiento de la capacidad hospitalaria. Así que quizás hay personas que están infectadas que pudieran ser infectados sanos o asintomáticos. Entonces hasta ahora, no hay un desbordamiento de esa capacidad de recibir enfermos. Al contrario, la ONG, hay una ONG que se llama Médicos del Mundo, que está presente en Haití, para el mes de julio, agosto, Médicos del Mundo, que ya había escrito un proyecto pidiendo financiamiento para tener unidades especiales para recibir a las personas positivas, han tenido que cerrar esas unidades porque no hay pacientes que atender, por un lado. Por otro lado, tampoco ha habido un aumento de la mortandad. No hemos visto, por ejemplo, que hay entierros. Se ha contactado a las iglesias, a los pastores, para saber si hay personas si hay una anormalidad en un crecimiento de funciones en Tampoco sus lo ha iglesias. habido. Tampoco lo hay. Por eso se dice que habrá que hacer una investigación especial sobre el caso haitiano. Los Porque todas las condiciones que hoy, todas están reunidas, las condiciones sanitarias, para que tuviéramos el triple de casos que hay en la República Dominicana. No tenemos un sistema de salud igual, un sistema de salud fortalecido como el de la República Dominicana. La gente no utiliza mascarilla en las calles, uno los ve, no utiliza, no respeta el el distanciamiento. distanciamiento. Y hemos tenido las fiestas patronales como si no estuviéramos en pandemia. Toque de queda, ¿ustedes tienen implantado toque de queda allá? Al principio se estableció el toque de queda, pero era a las 10 de la noche y las discotecas funcionaban. Entonces la policía no intervenía. O al principio hicieron, digamos, 2 o 3 operativos, pero al final, ya para junio, ya las autoridades se hicieron de la vista gorda
y no hubo ninguna presión de parte de las autoridades para llevar a la población a respetar el protocolo sanitario. Sencillamente, a los negocios, por ejemplo, si usted va en un supermercado, usted va a ver que la mayoría de las personas llevan la mascarilla porque el dueño del supermercado tiene su control en la puerta, Correcto. o en las oficinas públicas o en los bancos. Todavía sí, pero en la calle no. Y como medidas regulatorias de protocolos como distanciamiento, horarios específicos en que trabaje determinada área de la economía, comercios, ¿hay establecidos esas restricciones? Oh, Nada no, oficial. no, no. Ya la O sea, vida, ustedes están ya la vida es abiertos. normal. Ya la vida es normal en Haití. Ya, Lamentablemente, en las últimas 3 semanas, digamos, el último mes, ha habido un crecimiento de casos. sí. Pero ese crecimiento está también vinculado a la llegada de compatriotas desde los Estados Unidos, que vinieron para fiestas patronales, que vinieron para el fin de año, y esto ha tenido algún tipo de impacto porque las autoridades han informado de unos 137 nuevos casos, lo cual ha llevado al Ministerio de Salud Pública a considerar volver a un confinamiento, volver a medidas un poco más estrictas. Mire, usted habla que están incrementándose en las últimas semanas los casos en Haití. El mundo entero está en una ola de intención de utilizar las nuevas vacunas, la de Pfizer, la AstraZeneca, la Sputnik, en fin, todas las vacunas que hasta ahora están aprobadas. ¿Cuál es la situación respecto a las vacunas que ustedes podrían utilizar? ¿Está hecha la negociación en este aspecto? ¿Cuentan ustedes con los recursos disponibles para adquirir vacunas hacia la población? Se ha dicho que Haití, bueno, como país con restricciones económicas que ya sabemos, estaría haciendo contactos con la OMS. Ya los contactos se han establecido para poder, digamos, aprovechar de algún programa especial para países con limitaciones, como en el caso de Haití. Pero no he escuchado, tal como, por ejemplo, aquí hemos escuchado al presidente intervenir sobre el caso, hemos escuchado al ministro de Salud Pública intervenir sobre el caso en Haití. El presidente todavía no se ha pronunciado sobre qué vacuna o con cuál empresa Haití ha hecho algún tipo de negociación, sino mucho más. Se estaría quizás solicitando a la OMS su asistencia para apoyar al gobierno en ese sentido. Recientemente, cambiando ya el aspecto del problema sanitario que hay a nivel mundial y que también los afecta a ustedes, en la frontera dominico-haitiana se celebró un encuentro entre Jovenel Moïse y el presidente Luis Abinader de República Dominicana. Hemos visto como resultado que hay un acuerdo previo o establecido, mejor dicho, de 9 puntos. Ese encuentro, ¿qué valoración usted le da? Importante, un encuentro histórico en el sentido de que, bueno, va a entrar en la historia por ser uno de los encuentros que tuvieron lugar en la zona fronteriza y en una situación donde hay una pandemia, por un lado, hay un nuevo jefe de Estado en la República Dominicana que tiene, digamos, otras prioridades, pero que ha podido sacar el tiempo para manejar también el tema binacional, el tema bilateral. Y en el caso de Moïse, a pesar de la situación política que él tiene, que le da mucha presión, también se ve una buena voluntad de su parte en moverse hacia la frontera para hablar con su homólogo y de esa manera definir algunos puntos importantes de los intercambios binacionales para poder tener como resultados una declaración conjunta que expresa la voluntad política al más alto nivel de los dos jefes de Estado en armonizar mejor las relaciones y en abrir canales de cooperación. Definitivamente, decía,
con otros amigos que va a ser difícil que se cumplan los nuevos puntos en un solo mandato. O sea, un mandato dominicano, un mandato presidencial en la República Dominicana o un mandato presidencial en Haití. Por lo menos se debería de iniciar en los puntos, yo diría, más fáciles de manejar. Ayer vimos una vez más al presidente Abinader intervenir sobre el tema energético Correcto, y la correcto. disponibilidad, la capacidad que tiene la República Dominicana en poder venderle energía a Haití y creo que sería bueno recordar que a nivel, a nivel a nivel micro, en la región fronteriza, yo cuando estuve como cónsul general, había recibido una solicitud parecida. Es un grupo de empresarios en Pedernales que querían vender la energía a la ciudad fronteriza haitiana Danzapit. Pero entiendo que se podría comenzar por ahí. Se podría comenzar en un plan piloto en la frontera, entre dos ciudades de la frontera, para ver cómo eso funciona, porque ahí entran varios aspectos. Entra, digamos, el aspecto técnico, tecnológico, pero también entra el aspecto legal, cómo lo vamos a hacer a nivel binacional. De todos modos, tanto ese tema energético como el tema de la construcción de los hospitales, o, para mí hay temas aún que faltaron. El tema de la pandemia que acabamos de mencionar Ujú. podría también haberse integrado en el término del relanzamiento económico en la región fronteriza o entre los dos Ya, países de manera ya más global. ya. Pero de todos modos, entiendo que es una declaración conjunta que llega oportunamente y que manda una señal poderosa a nuestras dos poblaciones para ver, aquí están nuestros dos jefes de Estado, dando el ejemplo de diálogo, dando el ejemplo de entendimiento y que a otros niveles sencillamente tenemos que seguir esa dirección. Bien, mire, tengo la impresión de que el servicio exterior de la hermana República de Haití no ha sido lo suficientemente ágil, astuto, eh, enfocado en buscar la concientización de la asistencia solidaria de potencias extranjeras, porque verdaderamente la situación de Haití es necesario, a mi entender, que se recomponga tomando como asistencia o como punto de apoyo esa asistencia, un refuerzo económico a nivel internacional, porque verdaderamente ustedes tienen una situación de una economía que está en situaciones difíciles. Eso es harto conocido. Entonces, con todo el respeto que puede llevar una apreciación mía, pero con esa amistad que obligatoriamente y necesariamente tiene que haber entre ambos pueblos, como ciudadano dominicano he visto que quizás han podido hacer mejor papel, darle mejor seguimiento. Hay muchas instituciones internacionales, hay gobiernos que tienen planes, que tienen programas de asistencia, que aunque ustedes los han recibido, pero para terminar, y sea usted quien tome la palabra sobre este Sí. aspecto, Bueno, pienso que ha faltado un poco de esfuerzo y de persistencia para tratar de captar esa ayuda solidaria. en eso veo dos problemas. El primer problema es que hemos tenido una decadencia de nuestra diplomacia en los últimos años y es una, digamos, una crítica de tipo constructiva que hasta hago al amigo canciller haitiano Claude Joseph, que es un amigo de mucho tiempo. Y sé que él está consciente de esa situación. En los últimos años, la Cancillería se ha utilizado para las negociaciones políticas, para la designación o la votación de los primeros ministros haitianos. Entonces, cada vez que se tenía que cambiar un primer ministro, eh, la presidencia interesada a tener ese primer ministro
pues negociaba con los diputados o con los senadores sus votos. Y eso era a cambio de colocar personas en el aparato diplomático. Entonces, tenemos un aparato diplomático donde pues hay personas que no tienen ningún nivel, ninguna formación para llevar a cabo el papel de representante diplomático. Eso nos ha afectado seriamente. Cuando uno compara la diplomacia haitiana, pues hace 50 años atrás, hace 20 años atrás o 30 años atrás. Es un primer elemento, la decadencia de nuestra diplomacia. El segundo elemento es, lamentablemente, tenemos que asumirlo, hemos perdido un poco la confianza de los interlocutores internacionales por el hecho de que Haití ha sido calificado como uno de los países de mayor corrupción en la región. Solamente hay que ver los informes de transparencia internacional. Y está ahí, no podemos esconder la verdad. Cuando vemos esos dos aspectos, pues podemos entender que ha sido más difícil para la diplomacia haitiana ser más eficiente, ser más eficaz en las gestiones que tiene que hacer ante los organismos multilaterales, ante los gobiernos amigos, y también hay figuras que son conocidos por su filantropía. Correcto. Ahora aparece la señora Bezos, Sí, la ex, sí, que sí. está regalando dinero. Después del divorcio es como, bueno, hay gente que dicen hasta es una forma de expresar una inconformidad, pero hay muchos otros filántropos en el mundo que al hablarles de Haití, Haití despierta curiosidad, Haití despierta un interés natural y ese interés se ha intensificado a partir del terremoto. El terremoto de Haití, el terremoto hizo recordar a mucha gente que Haití está ahí todavía. Y hay personas, hay entidades que pudieran estar muy interesados en acompañar a Haití. Solamente hay que saber cómo tocarles la puerta y cómo darle la Y confianza crear necesaria, confianza. crear confianza. ¿Hubo suficiente solidaridad luego del terremoto con Haití? Yo entiendo en una primera fase sí. En una primera fase, bueno, acabamos de conmemorar los 11 años del terremoto y tuvimos un acto televisivo aquí en Santo Domingo para reconocer a algunos artistas dominicanos que hicieron un videoclip Qué para, bueno. para ayudar en la búsqueda de fondos bajo la dirección de don Manuel Moraes. Entonces, pues hicimos un reconocimiento. El interés de la región, la República Dominicana definitivamente también se ha volcado al lado de Haití. Pasado ese momento, digamos, un poco emocional, pues ha bajado un poco el Sí. interés y no hemos sabido mantenerlo. Sacando a República Dominicana, sin mencionarnos, ¿cuál es el país más cercano, más solidario a Haití? Bueno, yo diría que los Estados Unidos, y voy a explicar por qué. En los Estados Unidos tenemos nuestra mayor concentración migratoria. Es la comunidad diaspórica más grande que tenemos en el mundo. ¿Mayor que República Mayor que Dominicana? la República Dominicana, de acuerdo a todas las cifras que Ya. tenemos. Por ejemplo, las cifras de la encuesta nacional de inmigrantes, que en 2 veces la ONE, Oficina Nacional de Estadística, realizó en el 2013, en el 2017, una encuesta y inmigrantes haitianos en la República Dominicana, si nos basamos sobre la encuesta del 2017, no sobrepasamos 500,000 de inmigrantes. Ahora, si se coloca también, se pone a los dominicanos de ascendencia haitiana, pudiéramos estar
cerca de los 900.000. Pero en Estados Unidos ya tenemos una migración numéricamente más fuerte y políticamente mejor colocado. Entonces, esa diáspora ha sabido manejarse. Para dar un ejemplo, el primer avión que llegó, el primer avión militar que llegó de Estados Unidos después del terremoto, entre quienes estaban en ese avión teníamos Wyclef Jean, que es un rapero, el rapero haitiano más conocido en el mundo. Y Wyclef, por su popularidad, pudo rápidamente motivar la ayuda norteamericana, y definitivamente entiendo que sí, que los Estados Unidos. Y después tenemos a Francia, tenemos a Canadá. Son países que por nuestra migración, que ha establecido un puente entre ellos como país de destino migratorio y nosotros como país de origen, ese puente se ha establecido y se ha fortalecido la amistad entre Haití y esos países de destino. Muy bien. Vamos a hacer una pausa a la hora 22. Retorna en unos instantes.